Vamos a ver ahora sí lo que son los micrófonos y vamos a ver por qué se dañan tan seguido. Vamos a ver lo que es un micrófono de este tipo, más conocido como micrófono de J7, que es lo que a todos les falla. Entonces vamos a ver su estructura interna para que podamos comprender qué es lo que pasa en esos casos. Vamos a trabajar, igual vamos a seguir trabajando con un nivel de 350 de temperatura con 2 de aire, y vamos a regresar a lo que es la boquilla pequeña. Entonces vamos a calentar el micrófono y vamos a ver cómo se compone. Estos micrófonos se componen de dos partes, ¿sale? Están recubiertos por una capa metálica e internamente tienen lo que es sus componentes directos. Entonces vamos a ver que ahí nosotros, al calentarlo un poquito y al sacarlo de la parte superior pudimos dividir en dos lo que es el micrófono. Entonces, como podemos observar, está compuesto por diferentes componentes. Está compuesto por un sensor, por un par de condensadores, me parece que también incluye una resistencia, que son muy chiquitas, muy diferentes a la que nosotros vemos en el exterior. Entonces estos micrófonos se llaman micrófonos Electret, ya que funcionan de manera similar en todos los dispositivos. Los más sencillos funcionan únicamente con dos pines, que es negativo y positivo. A través del mismo positivo fluye lo que es el voltaje de activación y lo que es la misma línea de datos. Sin embargo, hay otros que tienen tres pines, como estos, en los que se introduce el voltaje a través de uno de ellos, y a través de los otros fluyen lo que es las líneas de datos, las líneas de entrada de audio. Entonces nosotros, cuando calentamos de más, si ustedes observan, lo que son estos componentes están recubiertos por una fina capa de resina. Esa resina, cuando se expande, va a tapar lo que son las entradas de audio, ¿sale? Entonces, si nosotros calentamos de más un micrófono, lo que es esta resina se va a expandir y va a tapar el orificio de la entrada de audio, ¿sale? Va a pasar lo mismo que con el plástico, lo mismo que pasó con el jack de audio que quitamos anteriormente. Si nosotros mantenemos mucho tiempo un calor alto con un alto nivel de aire, se va a terminar expandiendo esta resina y tapando lo que es la entrada del audio. Lo mismo pasa al momento de nosotros colocar el micrófono. Si nosotros observamos los diferentes micrófonos que tenemos en los dispositivos, vamos a notar que todos tienen un agujero. Entonces, ese agujero, si se obstruye con agua, si se obstruye con flux, si se obstruye con cualquier líquido, va a impedir la entrada de audio hacia el sensor, y por lo tanto va a impedir que se convierta, que el audio se convierta en señales eléctricas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al manipularlos por esas dos cuestiones. Una, por una alta temperatura podemos hacer que esa epóxica tape lo que es el agujero de la entrada de audio. Y dos, si nosotros agregamos demasiado estaño o agregamos demasiado flux, este va a terminar endureciéndose y por lo tanto va a terminar obstruyendo lo que es el hoyito del micrófono. Una vez obstruido, este micrófono ya se convierte en algo inutilizable. Entonces ustedes utilicen lo que son modificaciones de su propia técnica, empiecen a elegir lo que es un solo camino. Si van a utilizar temperaturas altas, manténganse utilizando temperaturas altas todo el tiempo, para que vayan viendo cuando empiezan a dañar algo o cuánto tiempo pueden ustedes aplicarlas antes de que se empiecen a dañar las cosas, y de esta forma les sea digamos más sencillo empezar a acoplarse a esa técnica. Y al contrario, si van a empezar a utilizar temperaturas bajas, empiecen a medir sus niveles de aire para que vean cuándo se empieza a fusionar lo que es su soldadura, y de esta forma va a ser mucho más fácil que puedan empezar a trabajar equipos y empiecen a dañar menos este tipo de componentes, ¿sale? Entonces nosotros, para trabajar los micrófonos, vamos a utilizar prácticamente casi nada de flux, ya que el flux, como ustedes se han dado cuenta, se vuelve rígido ya una vez que se enfría. Miren, ¿ya ven? Entonces, si este flux le entra a ese hoyito del micrófono, propiamente va a tener una obstrucción que va a evitar que el audio entre a lo que es el sensor del sonido.
entonces no se van a convertir lo que son las señales de audio, las voces que entran, no se van a poder convertir en señales eléctricas debido a que este pedacito de flux endurecido va a estar obstruyendo esa entrada. Entonces eso es principalmente por lo que se llegan a dañar los micrófonos. Muchos envuelven el micrófono en lo que es kilos y kilos de de cinta aislante, pero eso de nada les va a servir porque finalmente el pegamento también se derrite, el pegamento también se va a quedar endurecido sobre lo que es el orificio de entrada. Entonces si se queda endurecido cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de líquido sobre la entrada, este va a dejar de funcionar, y de la misma forma va a pasar con un alto nivel de calor. Si aplicamos mucho calor por mucho tiempo sobre el micrófono, este mismo va a causar que la resina que nosotros que vimos que tienen interiormente, van a causar que esta resina se expanda y tape los orificios de entrada. Entonces eso es lo que pasa cuando se dañan los micrófonos, no es que se fundan. Eso de decir que se funde algo está mal dicho, está mal empleado. Simplemente se dañan porque ocurren diferentes tipos de circunstancias por una mala manipulación, tanto del calor como de la tarjeta lógica, como de la placa, como de lo que sea que estén trabajando, flexores, tablillas, etcétera. Entonces todo eso va a provocar diferentes daños, no tanto que se fundan.